Quiero que miremos aquí en 1 Samuel 25, pase adelante. Entonces ahí Isaí dio su ofrenda de guerra, ¿cierto? ¿Qué dice usted? Isaí entregó su ofrenda de guerra. ¿Sabe que ese es un adorador? No solamente dio, porque ahí le envió lo que le envió a través de David, lo que les envió el queso y todo esto, era la ofrenda. Pero se dio a sí mismo. Cuando envió a los hijos su propia sangre, lo que hizo él fue darse a él mismo. Entonces dígame usted lo que Dios le está hablando a su corazón. Si usted no puede ir a la guerra, entonces facilite y envíe a los que sí pueden ir. Y él lo envió, pero no lo envió con las manos vacías. Lo envió también con una ofrenda para los guerreros que estaban allá. Tremendo, ¿no? O sea, no solamente lo envió a él con la comida y con lo que le dio, que me imagino que también él llevaba la propia porción de él, sino que lo envió también con la medida, y esto se lo lleva a los jefes de 1000, al jefe de 1000, al comandante, al que está allá en la guerra. Quiero que miremos acá 1 Samuel 25, otro ejemplo. Yo veo aquí un ejemplo muy claro. El título es David y Abigail, ¿cierto? Pero en estos días estuvimos hablando de Nabal. Dice que en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Nabal era muy rico. Tenía 3000 ovejas, 1000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era, ¿cómo era el hombre? Póngame que lo diga. Míreme, ¿cómo era él? Míreme. Duro. Por algo dice el Señor que era duro. Yo no creo que fuera duro porque era de piedra o que no le entraba martillo, no, sino duro. Y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto de Nabal que esquilaba sus ovejas. Entonces envió David, ¿cuántos jóvenes? 10 jóvenes. La justicia, lo justo. Y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle de mi nombre y decirle: sea paz a ti, paz a tu familia, paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada de todo en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día, el día de la cosecha, ¿no? El día de la esquilada. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay por ahí que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Tremendo, ¿cierto? O sea, esta es la figura no, es el caso, el ejemplo de alguien que no quiso dar la ofrenda de guerra.
Isaí sí dio la ofrenda de guerra y se dio el mismo, o sea, es que eso lo hacen los adoradores con entendimiento. ¿Sabe qué significa Nabal? ¿Ya se le olvidó? Insensato. Nabal es insensato. Insensatez. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Imagínese usted eso. Es como decir que el país entró en guerra. Entonces, bueno, y ustedes lo han oído cuando dicen que van a sacar un impuesto de guerra, ¿no? ¿Sí lo han oído? ¿Sí han oído esa palabra? El impuesto de guerra. Ahí el presidente no le está pidiendo permiso a nadie. Es un impuesto de guerra porque es por el bienestar de todos. Porque tenemos que ganar la guerra para que nuestro país esté bien. Entonces, eso se llama impuesto de guerra. Ahora en el pueblo de Dios no se llama impuesto de guerra, se llama ofrenda. El presidente lo hace obligatorio, pero aquí es algo voluntario, que hay que tener una revelación también para hacerlo con gusto, ¿no? Entonces, dice acá que y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también se ciñó él su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Cuando la Biblia habla de 400 son las fuerzas especiales, y las fuerzas especiales no pierden el viaje. En varios episodios nombra que van con 400, Saúl también tuvo 400. Esaú, cuando habla de 400 es porque van a una operación y van a lo que van. Ya David estaba resuelto. Dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que mientras los pastores de Nabal estaban esquilando, sacándole la lana a las ovejas, el ejército de David le prestó seguridad. Resulta que en este momento David estaba siendo perseguido por Saúl, y Saúl hablaba mal de David, y como Saúl era el rey, pero en lo natural, porque en lo espiritual ya el Señor le había quitado el trono a Saúl por desobediente. Entonces el que realmente espiritualmente tenía la legalidad del gobierno era David, porque ya lo habían ungido y el Señor ya le había dado la palabra a través del profeta que el Señor le había rasgado el trono, el gobierno ya no estaba ahí. Entonces, de todas maneras, en lo natural, David estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces, en medio de esa persecución, pues, de todas maneras, ¿quién era el ejército legal en ese momento? ¿Con quién estaba el Señor realmente en ese momento? El ejército legal era el que estaba con David. Era el ejército legal en ese momento. Pero no tenían el respaldo económico, porque como el manejo lo tenía era Saúl era el que tenía el manejo financiero, mientras David todavía no había conquistado bien esa parte, porque el otro no le había entregado el trono de buena manera. Entonces lo que hacía David era que mientras estos esquiladores estaban recogiendo la lana, David les prestaba seguridad. Imagínense, tenía 3,000 ovejas. Dígame si tenía formas
financieras de apoyar a este guerrero. 3.000 ovejas y 1.000 cabras. 3.000, imagine usted la lana de 3.000 ovejas. Entonces es como decir que hubiera aquí algún hermano y contando dólares en la calle y uno llegar con todos los servidores, venga hermano, venga, para que no le vean que de pronto le roban los dólares, entonces le hacemos ahí la seguridad, $1.000.000, y decirle, bueno, ya con todos los dólares y todo eso, hermanito, ¿usted nos puede dar una ofrendita para ir a Argentina? No, yo que, ¿quiénes son o con quiénes van? No conozco a esa gente, ¿no? Esto lo necesito es para lo mío, para mis empleados, para eso. Pero mire que lo iban a robar y nosotros no lo dejamos robar. ¿Sabe qué es lo que sabe qué traducido a lo espiritual? Este Labán, dice la Biblia que él estaba en un alto, porque cuando David ya decidió ir a matarlo, porque David se llenó de malestar con él, y dice que Abigail alistó un asno y le traía comida, alistó un asno con un poco de cosas para traerle a ellos. Dice en el 25-20, y montando un asno descendió por una parte secreta. ¿Pero qué era lo que traía? 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Mire la ofrenda de guerra que le trajo ella. El otro no la quiso dar, pero la mujer sí. Cuando los criados le dijeron a Nabal y le estaban diciendo eso, dice, ahora pues, le estaban diciendo a ella, a Abigail, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, o sea, ni siquiera se dejaba hablar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el mismo criado le estaba diciendo a ella que mira a ver qué iba a hacer rápido, porque si ellos sabían que si David subía, los iban a matar a todos, incluyendo el que estaba dando la razón. Entonces fue cuando Abigail alistó esa ofrenda, 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. ¿Por qué no le contaría nada al marido? Digan los maridos ahí nomás. Lo que pasa es que llegue la esposa y le diga, lo que pasa es que yo le saqué 300,000 pesos y los ofrendé. ¿Qué diría el marido? Y esto sí es mucho. Porque ella sabía que él no le iba a dar nada, entonces los hubieran matado a todos. ¿Sí ve? Es que la mujer es más adoradora que el varón, en algunos casos, en la mayoría de pronto. Por no decir que la mujer es menos tacaña que el varón. Por no decir que la mujer es un vaso más frágil que el varón, ¿cierto? Dice la Biblia. Dice acá, en el 20, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Bueno, esta parte a mí siempre me ha gustado mucho, porque dice que descendió del monte. Es que cuando la Biblia habla del monte,
habla de las alturas y habla de estar en la presencia de Dios. El monte es la presencia de Dios. Entonces, créame que yo he estado pensando harto en esto. Yo creo que hasta me ha dolido la cabeza desde pensar mucho en todo eso. ¿Usted no lo pone a pensar que un insensato está en el monte? O sea, hablándolo espiritualmente, ¿cómo un insensato va a estar en el monte? ¿Cierto? Si para estar cerca del monte hay que ser muy sensatos en lo que Dios dice que hay que hacer, pues yo la única explicación que tengo es que la mujer fue la que lo oyó a subir. ¿Sí o no? Que la esposa fue la que le dijo, venga, hagamos la casa en el monte. O sea, la única explicación que hay ahí es que la esposa, o sea, Abigail significa fuente de gozo. Abigail fue la que lo instaló allá en el monte, porque es que un insensato no tiene otra forma de llegar al monte, solo que la mujer lo suba. Solo que, porque dice aquí que descendió por una parte secreta del monte. Esa parte a mí me ministra mucho, porque esa mujer conocía el camino secreto para llegar al monte, porque dice que descendió por una parte secreta. Pero lo más tremendo es lo que dice aquí, y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. O sea que, porque David era un adorador, y David también conocía los secretos para subir al monte. Entonces, ella se vino por la parte secreta descendiendo del monte, y David dijo, yo voy a subir al monte, yo conozco el camino secreto, y se encontraron los dos. Entonces era que, como David era un adorador y conocía el secreto, el camino secreto para subir al monte, y ella también lo conocía, quiere decir que ella también era una adoradora. Y en la ofrenda de guerra que traía, demostró que era una adoradora. Eso, y entonces, como después, ¿qué pasó? Mire, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tenía en el desierto. Sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Ese Nabal no era ningún guerrero. Pero lo que yo entiendo de ahí, cuando él dijo, cuando fueron los 10 muchachos, los 10 jóvenes que envió David, dijo Nabal, muchos siervos hay que huyen de su señor. Entonces lo que está diciendo ahí es, ese es un rebelde. O sea, yo a ese no lo reconozco, yo reconozco a Saúl. Pues ahí nos damos cuenta de la insensatez y del nivel espiritual de Nabal. Estaba mal de discernimiento, ¿cierto? Dígame si no. Nabal estaba mal de discernimiento. No, si viniera Saúl, que coja lo que quiera. Pero a este, entonces, y nosotros tenemos que estar muy pendientes, cada uno de nosotros tenemos que no vayamos a caer en el error de Nabal. O sea, de eso se trata esta enseñanza. Porque, ese Nabal tan bruto, y nosotros, ¿cierto? Que no vayamos a caer en el mismo error de Nabal, porque lo que pasaba era que Nabal estaba mal de discernimiento y estaba fuera del tiempo, estaba mal informado, no sabía, o sea, pero como no se mete, eso le sucede a las personas que no están en comunión con el Señor, se salen del tiempo. Él no estaba percibido de que el Señor había quitado a Saúl y había puesto a David. Él no estaba percibido de eso.
Él de lo único que estaba percibido era de lo que había de principio todos los días para comer, porque eso cuenta, según lo que cuenta, y como que le gustaba mucho la comida y hacer banquetes para él. Quiero que usted le ponga sentido a esto. Nabal, insensato, no tuvo el discernimiento ni el entendimiento de que ese que les había ayudado a cuidar su capital y su familia era un guerrero y era el comandante aquí en la tierra del ejército del Dios viviente. Y mire cómo lo trató, cómo lo maltrató, porque lo ha herido. Es que dijo el apóstol Pablo que él no usaba de su autoridad como apóstol, porque si él quisiera, él usaba su autoridad como apóstol. Una vez llegó un apóstol aquí a Colombia y estábamos en Cali, llegó y dijo: hermanos, y estaba la iglesia llena, dijo: hermanos, voy a recoger una ofrenda para mí. Todo el mundo se miró, yo nunca había oído eso. Digo, tengo ese derecho. Todo el mundo quedó tieso. Entonces vaya listando, hermanito. Tremendo, ¿no? Pero como uno sufre de pena, pero cada uno tiene un derecho delegado por el Señor y establecido por Dios, y eso está en la Biblia, que tenía sus derechos como apóstol. Entonces, lo que está diciendo aquí David en el 21, estudie, ojalá usted, Dios quiera que lo pueda estudiar bien. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado. Se lo voy a decir así como un poquito sin anestesia. ¿Qué significa esto? David le cuidó los pastores, le cuidó las ovejas, porque él no era ningún guerrero, un comelón ahí nomás y dormilón. Le cuidó el capital, le cuidó todo, y viene no a exigirle. David no le exigió, le mandó 10 jóvenes, o sea, ni siquiera le mandó guerreros de esos musculosos para que digan: aquí vengo de parte de David, y que si tiene algo para él, para comer. Pues cuando ven a los grandulones, pues no, sí señor, ya le mando. Pero le mandó fue los jóvenes, los inexpertos, así como para que vayan con humildad y que con pena, como son los jóvenes. Lo que pasa es que mandó decir David, o sea, es diferente, ¿cierto? O sea, no se lo fue a imponer, para no cometer una injusticia, porque él no era así. Entonces no le creyó. ¿No? ¿Y quién es David? ¿Y quién es ese? Entonces, se lo voy a leer de esta versión. Solamente la traje para leérsela de acá. Abigail se montó en un burro y empezó a bajar del cerro. También David y sus hombres venían bajando del cerro, y David les dijo: de nada nos ha servido cuidar en el desierto las ovejas de este hombre. Nunca le he pedido nada, y sin embargo me ha pagado mal el bien que le he hecho. Que Dios me castigue duramente si antes de que amanezca no he matado a Nabal y a todos sus hombres. Esta es la Biblia lenguaje actual. Entonces me llama la atención que dice: nunca le he pedido nada y sin embargo me ha pagado mal por bien. Nunca le he pedido nada. Traducido, ¿qué significaría? Ustedes llegaron aquí derrotados, arruinados, separados,
poposeados, todo lo terminado en ados, y nunca les he pedido nada. Ahora ya tienen capital, ahora ya tienen, sí, y nunca les he pedido nada. Entonces ahora les voy a pedir una ofrenda de guerra para mí y para el ejército que está conmigo, y no dan, y se ponen bravos y maltratan. Eso más o menos fue lo que le dio a entender David. En vano he guardado todo lo que tenían. ¿Qué sienten ustedes ahí? No, es que está sintiendo algo. Es que no, espiritualmente se está sintiendo algo. ¿Sí o no? Porque es que los guerreros son los que cuidan del pueblo. Son los guerreros. David cuidó a este insensato y no. Pero mire tan tremendo que es el Señor, porque es que el Señor sí, o sea, Él crea circunstancias, Él hace cosas, pero Él es fiel con los que tienen el nivel de justicia. Él es fiel con sus guerreros. Este insensato, ¿qué hizo? Vamos a leer lo que hizo ahí. En el 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni aún un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente de tu sierva, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Ayer pasó eso, o sea, bueno, algunos ya dieron conforme han dispuesto en su corazón, pero ayer Dios puso a alguien con una ofrenda para exclusivamente eso, y eso abarca mucho. Porque el Señor sabe que se necesita hacer eso. Entonces mire que David iba a subir a destruir todos los hombres, o sea, a los hijos de Nabal, que eran los hijos de Abigail. Mire los dos extremos que yo veo, y la comparación que veo ahí entre los hijos de un insensato que van a morir por causa del insensato, a los hijos de Isaí que iban a morir de pronto, pero por causa del Señor. ¿Se me va a entender? Porque los tres hijos de Isaí estaban en la línea de guerra, pero ellos no murieron. Ellos no murieron, antes recibieron fue el beneficio de haber estado en esa guerra. En cambio Nabal iba a hacer por su insensatez que sus hijos murieran, pero no por causa del Señor, sino por causa de su insensatez. En estos días oía alguien que el varón es una puerta para la casa. El varón es una puerta espiritual, y por las puertas pueden entrar bendición o pueden entrar maldición. Nosotros somos puertas, las mujeres son ventanas. Mentiras. Y ahora este presente
es tu siervo, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. ¿Qué pelea? Las batallas de Jehová. Eso es un guerrero, a eso es que el Señor nos está llamando, a ir a pelear las batallas del Señor. Ni siquiera son las batallas de esa congregación, sino las batallas de Dios, porque vamos a tener que ir a otros lugares también. Esta es una de las primeras salidas, pero ya tenemos claro que el Señor nos va a empezar a llevar por muchos lugares con ese ejército, porque esas son las batallas del Señor en este tiempo. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Está diciendo porque es justo, hay un nivel de justicia. Pero lo que quiero que miremos acá es que esta mujer le profetizó. Esta mujer le profetizó. Es que para ser un guerrero se necesita el mover profético. Por eso ella tuvo el entendimiento de la ofrenda, porque el que tiene el mover profético y el que es guerrero tiene una comunión, tiene una afinidad con el guerrero. El otro estaba pendiente era de lo de acá. ¿Y hoy qué vamos a hacer de principio? Pero para mí doble pernil. O sea, él, ahí dice, después de que los jóvenes fueron, no le dio a nadie, pero o sea que se hizo un banquete para él. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, mire lo que le profetiza. Y mire lo que nos profetiza ahí a los guerreros también, ¿no? Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Imagínese si un guerrero no va a tener eso. A un guerrero siempre lo van a perseguir para matarlo. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. La vida de un guerrero está ligada en el haz de los que viven delante de Jehová el Señor. Ahí está escondida la vida de un guerrero. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. O sea, le profetizó y le echó su piropo. ¿Sí o no? Le profetizó. Estaba yo predicando en estos días y me decía, esta profetiza y la que tengo en el palacio no profetiza. Necesito que me profetice en el palacio, dijo David. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová tu Dios, Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, diga, me tengo que dar prisa. ¿Usted cree que es un favor? Es que la palabra de Dios es clara. ¿A usted le conviene que hayan guerreros peleando las batallas o usted va a ir a pelearlas? ¿O cuántas ha peleado? Mire, yo estoy hablando así, aquí está, pero muchos de ustedes no han sido conscientes de que muchas de las cosas que hoy en día tienen
es porque ha habido gente guerreando por ustedes. Y todavía no son conscientes de eso. Hay insensatez. No, es que mi Diosito, sí, mi Diosito. El Señor hace todo, pero alguien tiene que haber guerreado. Alguien ha guerreado para que en su vida hayan cambiado circunstancias. Ayer me decía este hermano que nos dio la ofrenda, los hermanos, dijo, yo estoy muy agradecido por todo lo que estoy recibiendo de Dios, porque yo sé que todo lo que estoy viviendo y lo que estoy recibiendo y lo que Dios me está dando es porque ha habido un grupo de intercesores y de guerreros que han estado ahí. Y dijo, y yo quiero, y vamos a hacer algo para reunir a los intercesores, porque yo quiero demostrarle el agradecimiento. Hay un grupito de intercesores, poquitos, pero lo hay. Entonces, aquí le está diciendo, si no te hubieras dado prisa, o sea que hay que darse prisa. Porque ¿qué tal? Es que el Nabal es un insensato. ¿Qué tal el Nabal? Es que la gente insensata es así. Que ya hubiera, por ejemplo, ahí no les dio nada. Pero cuando ya David, el Señor le entregó el trono y le puso una corona y todo, ¿y qué tal Nabal llegando allá con unos burros llenos de mercado ya? ¿Ya para qué? ¿Sí o no? Porque la insensatez es así. O sea, la insensatez es que a los 2 meses le voy a dar la ofrenda porque como aquel ya no entendí, ahora sí entendí, pero ya para qué, ya no era el tiempo. Por eso dice ahí, si no te hubieras dado prisa, porque es que en ese momento era que estaba la necesidad, ya después para qué. Y yo les puse en el grupo de WhatsApp, y ustedes lo van a estudiar, es un privilegio que Dios permita que alguien pueda formar parte de una de sus guerras, de sus batallas. ¿O será que él solo no puede? Mire, yo sinceramente, y ya les comento así, la provisión ya está para nosotros ir, porque es que al que más le interesa que se levante su ejército es al mismo Señor. ¿Y usted cree que porque usted no obedezca, el Señor va a dejar de hacer lo que tiene establecido? ¿O porque Nabal no entendió, porque es un insensato, entonces se iba a morir el ejército de Dios y se iba a acabar ahí la visión de Dios? Ya David no iba a ser rey porque él no dio el mercado, o porque él no dio la ofrenda que tenía que dar. No, el Señor levantó esa adoradora, porque ella es una adoradora. Por eso el nombre significa fuente de gozo. Esa mujer dijo, ¿cómo así? O sea, es que eso es revelación. ¿Cómo así que no? No, así me mate, yo tengo que hacer esto porque no hay más. O sea, no, ¿cómo más el Señor va a hacer su voluntad con este David? Porque ella sabía para qué tenía Dios a David. La revelación estaba ahí. Ahí esa mujer rompió el esquema. Pues prefiero agradar a este ejército que es de Dios y que así este me mate o haga lo que sea, pero voy a hacer lo que es correcto. Dejemos al insensato ahí. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Tremendo, ¿no? ¿Sabe por qué en muchas casas no hay paz? Por eso. Por eso mismo. Pero porque no se hace en el momento que Dios dice lo que hay que hacer. Y porque hay insensatez. Pero ella hizo lo que debía hacer y él le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. O sea, le dijo todo lo que el esposo no hacía con ella, ni le oía la voz ni le tenía respeto. Porque por eso mismo fue que ella no le dijo nada a él, porque sabía que no lo iba a oír y que tampoco le iba a respetar lo que ella le iba a decir. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey.
¿Cómo la ve? Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Porque dijo, no, donde le diga algo a este borracho viene y me pega. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, ¿y qué? Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, 10, número de justicia, ¿no? 10 días después le cayó la justicia encima y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, la mandó por Abigail, la dejó que pasara su luto y se la llevó para el palacio. Y fue una de sus esposas. ¿Sabe qué veo yo aquí? La esposa es la que se casa con el rey. Hay una iglesia que es esposa, que es la que se casa con el rey. Cuando yo digo que hay una iglesia, no estoy diciendo que nosotros, o sea, de entre nosotros hay personas que son parte de esa iglesia. ¿Se puede entender? O sea, cuando hay una iglesia, no es que sea esta iglesia o esta congregación, no más. La iglesia, esta es una congregación que es parte de la iglesia. Pero cuando digo que hay una iglesia que se casa con el rey, es que de esta congregación hay algunos que se van a casar con el rey, ojalá sean todos, pero la señal de eso es que esta mujer tenía comunión con Dios, esta mujer tenía discernimiento, esta mujer es una iglesia. Y el insensato murió y se casó con el rey. Esta mujer adoradora que tuvo el entendimiento de dar esa ofrenda de guerra, esa iglesia, ahí está mostrando el Señor lo que la iglesia puede llegar a alcanzar por tener el entendimiento de ser dadora alegre. Quiere decir que esta mujer dio la ofrenda por encima de lo que fuera en lo natural y llegó a gobernar. El Señor tiene la iglesia para gobernar, para conquistar, para gobernar un territorio, para tener un dominio, hay que hacer guerra, batalla. Ella no podía dar la guerra porque era una mujer, pero lo que sí hizo fue su ofrenda de guerra para que el ejército de Dios venciera. Y sabe que esa ofrenda, ¿sabe qué le significó a Abigail? Que es fuente de gozo. O sea, fuente de gozo fue que le dio gozo a David y le dio gozo al ejército, porque de parte de Dios les dio lo que necesitaban para poder desarrollar lo que Dios necesitaba que se hiciera. Por eso es fuente de gozo. Hay gente que es fuente de gozo porque en el momento que se necesita, ellos son fuente y medio para desarrollar la visión de Dios. Eso es una fuente de gozo. Entonces esta mujer le significó, de ser como ella era, fuente de gozo y dadora, le significó que le salió al encuentro a David y también le causó gozo porque le proveyó lo que necesitaba para poder llegar a conquistar el reino, el gobierno. ¿Y qué le significó? Pues que ella esa ofrenda la hizo llegar al palacio y llegar a gobernar con David. Eso es lo que Dios quiere, que si nosotros somos fuente de gozo y nosotros facilitamos los medios para que los guerreros conquisten el reino, de todas maneras los que están dando esa ofrenda también van a gobernar con ellos. Gracias por su entusiasmo. Está fácil, ¿cierto? Eso le significó esa ofrenda a Abigail, llegar a formar parte de esas guerras, llegar a estar realmente apoyando a los guerreros para en ese momento de necesidad, para desarrollar la visión de Dios. Pero eso lo hizo a David y a su ejército fortalecerse y llegar al palacio y gobernar, y luego ella también gobernó con él. O sea, nosotros vamos a gobernar con el Señor, pero primero los guerreros tienen que conquistar. Y si usted le falta nivel para ser guerrero, entonces
sea un instrumento y sea una fuente de gozo para que los guerreros vayan y hagan su trabajo, que de todas maneras ustedes también van a gobernar cuando se conquiste el trono, el reino. Eso es lo que Dios quiere que usted entienda, y eso es lo que Dios nos está dando a entender con esa enseñanza. Amén. Pero ahí les queda la tarea, porque esta semana el discipulado va a hacer eso, ¿cierto? Que el Señor les traiga mucha revelación y entendimiento, y que sean fuente de gozo, que saquen la insensatez y que venga la fuente de gozo a sus vidas. Vamos a orar. La fuente de gozo es el Espíritu Santo. Pues esa mujer lo tenía, y el que tiene la llenura del Espíritu Santo, pues una fuente de gozo siempre. El que tiene la llenura del Espíritu Santo no lo detiene nada material. El que está lleno del Espíritu Santo siempre va a estar por encima de lo natural. De todas maneras, Dios iba a hacer sus propósitos con David y con su ejército, y lo hizo. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Creo que es una palabra de Dios muy bonita, muy clara, y creo que el Señor nos está hablando a todos ahí. Y una de las cosas que Dios quiere que salga de su pueblo y de aquellos que Dios ha dado bendición, porque ha habido guerreros que han peleado batallas para que usted tenga prosperidad económica. Ha habido guerreros que han peleado batallas para que usted tenga prosperidad familiar. Pero hay que sacar la insensatez. Eso es algo que Dios quiere y necesita que salga de su pueblo, la insensatez. Porque lo que Dios quiere es que seamos fuente de gozo para pelear sus batallas, para patrocinar sus guerras, de lo mismo que Él ha dado y sobreabundado a través de algunos guerreros que ha usado. Cada día y cada tiempo habrán batallas para conquistar cosas mayores, y el botín se reparte entre los que van a la guerra, entre los que cuidan el bagaje y entre los que patrocinan y ofrendan para apoyar los guerreros. Le pido al Espíritu Santo para que traiga revelación a su espíritu, que toda pesadez de su carne, toda pesadez y toda insensatez de su vida se vaya. Espíritu Santo, que seas tú fuente de gozo, Señor, y nos llenes. Llénanos, Señor, Espíritu Santo, y que nosotros también podamos ser fuente de gozo para otros, para aquellos que están en la línea de batalla, Señor, para que los que cuidan el bagaje puedan ser fuente de gozo también para los que están en la línea de combate. Espíritu de Dios, yo te doy gracias, Señor, porque nos estás llamando a formar parte de tu ejército. Es un privilegio, Señor, es un privilegio infinito. Capacítanos también, capacítanos, Señor.
y que de los que están aquí, que tengan ese llamado, Señor, a la guerra, a ser guerreros, para que empiecen a levantar un nivel de justicia en sus vidas, y que aquellos que no están capacitados para ir a la guerra sean fuente de gozo para los que van a ir, Señor, sean dadores alegres, así como Abigail, que tengan entendimiento, que tengan revelación, que tengan amor por tu reino, por tus batallas, que puedan, Señor, discernir quiénes son los verdaderos guerreros. Que hay algunos que dicen que pelean las batallas, pero están peleando sus propias batallas y no las batallas de Jehová. Que puedan ser fuente de gozo para aquellos adoradores como David, que peleaba las batallas del Dios viviente. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy bendecimos tu santo nombre. Creemos que nos vas a dar la victoria en las batallas. Creemos, Señor, que los botines se van a manifestar aquí también. En todos aquellos que van a participar de alguna forma en estas batallas, en estas guerras, porque tú eres varón de guerra, Señor, y siempre eres vencedor, y tu ejército, Señor, siempre es más que vencedor. Hoy te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, porque la tierra gime por la manifestación de tus hijos, de tus ejércitos, y porque estás levantando tus ejércitos aquí en la tierra, Señor. Trae de los cuatro vientos, Señor, a esos guerreros. Trae de los cuatro vientos aquellos, Señor, que quizás son menospreciados, que quizás para muchos no significan nada, pero que son adoradores en el secreto, que son amigos tuyos, Señor, y que tú has ungido en el secreto para pelear esas batallas. Únelos, Señor, a las filas de tus escuadrones para que formen parte de este ejército y para dar buena cuenta, Señor, de la labor que hay que hacer aquí en la tierra, Padre. Hoy te alabamos y te bendecimos, te exaltamos. Ayuda al espíritu de los valientes, ayuda al espíritu de los valientes.